Bien. Bien, pues voy a presentar al doctor Pedro Rújula, un amigo, un compañero que viene de la Universidad de Zaragoza y que en breves líneas les diré a ustedes que es un reconocido especialista fundamentalmente en lo que llamaríamos la historia política y social del siglo XIX, especialmente sobre los movimientos que llamaríamos contrarrevolucionarios y en el caso concreto de España sobre el carlismo. Yo creo que el profesor Rújula pues, es uno de los historiadores, junto con otros como Jordi Canal, el recientemente jubilado profesor Aróstegui, que nos han renovado la visión historiográfica que teníamos del carlismo como movimiento político de la España del siglo XIX. Él es autor de numerosos trabajos publicados en las revistas de historia más importantes de España y de fuera de España, Hispania, Ayer, Memoria y Ricerca, etcétera, y de libros vinculados, como ahora veréis por los títulos, pues al fenómeno carlista en la España fundamentalmente de la primera mitad del siglo XIX. Por decirle algunos títulos: Ramón Cabrera, La senda del tigre, Contrarrevolución, Realismo y Carlismo en Aragón y el Maestrazgo, Constitución o muerte, El trienio liberal y los levantamientos realistas en Aragón, y ha participado en libros colectivos como el de Los espejos, la reciente biografía o estudio sobre Isabel II, Los espejos de la reina, o por ejemplo también en el libro colectivo Exilios, los exilios políticos en la historia de España. Y también recientemente pues ha sido el editor de un libro clásico de la historiografía española del siglo XIX de Antonio Pirala, Vindicación del general Maroto y Manifiesto razonado de las causas del Convenio de Vergara. Nosotros nos hemos invitado al profesor Rújula para que venga aquí y nos hable de un despertar constitucional, experiencia política y memorias en la España liberada. Pedro. Muchas gracias. Bueno, casi debería comenzar explicando el tema elegido, ¿no? Es a veces como consecuencia de algunas invitaciones de amables amigos, Diego Caro, Alberto Ramos, que te proponen un trabajo, tú lo aceptas y haces una propuesta de título y luego te das cuenta en dónde te has metido. Mi idea, yo hace bastante tiempo que llevo bastante, estoy bastante interesado sobre el tema de la experiencia, pero de la experiencia en su dimensión política. Es decir, en qué medida la Guerra de la Independencia es uno de los grandes momentos donde la política no se aprende sentado, sino que se aprende en movimiento. Es decir, es el momento de la experiencia, es el momento donde lo inmediato supera a lo reflexivo y a lo razonado, ¿no? Lo cual quiere decir que es también un momento de quemar etapas. Es un momento en el que sobre todo todo se acelera, donde lo político llega más allá de los límites donde había llegado nunca y donde la sociedad se sume en un contexto donde casi todo es político, en el sentido de que aquella guerra, aquellas consecuencias del hundimiento de una monarquía, aquellas movilizaciones que tratan de articular política y socialmente lo que queda después del hundimiento de la monarquía, todo aquello tiene siempre una enorme dimensión política, pero que llega a los ciudadanos no de forma pautada, normada y calculada, sino que llega de manera inmediata. Pero también es cierto que aquella política que se aprende a través de la experiencia, no a través de la razón serena, sino de la experiencia, es una política que llega al fondo, que llega al interior del sujeto que participa en aquellas acciones, ¿no? Entonces, por eso la Guerra de la Independencia políticamente es tan importante, porque la política se expande, rompe los límites sociales a los que hasta ese momento se había reducido, y las cuestiones de lo público empiezan a ser cuestiones que atañen a toda la sociedad. Entonces, desde esa perspectiva, el planteamiento que yo hice es:
todo el proceso político que tiene lugar en el contexto de Cádiz no se expande al conjunto de la monarquía española más que de manera generalizada, más que en la última fase, en el momento en el que los franceses comienzan a ceder el terreno y las nuevas autoridades tienen que constituirse legalmente. Y la nueva legalidad no era la antigua, la nueva legalidad era la legalidad constitucional, y la experiencia política de la mayor parte de la España ocupada había sido la experiencia del antiguo régimen, de modo que ese despertar constitucional al que hace referencia el título de la conferencia es ese momento en el que España ve alejarse a los franceses y comienza a tener una necesidad política que es constituirse, valga la redundancia, constitucionalmente. El descubrimiento de una nueva realidad política, de unas nuevas exigencias sociales para esa sociedad, a la cual ya sí se le exige una participación, una cierta conciencia política que hasta ese momento no le era requerida, y por lo tanto un descubrimiento de un nuevo espacio público, un espacio político en el cual se van a desarrollar las ideas, lo impreso, las instituciones, la manifestación de la conciencia y de las ideas propias, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta de que esta circunstancia tan especial para la mayor parte de la península solo tiene lugar avanzado el año 1813, mi planteamiento tiene tres direcciones. Primero, situarme en esos meses que van entre mediados del año 13, en la que los franceses van dejando el territorio y las distintos territorios van organizándose políticamente, y el golpe de Estado de Fernando VII de mayo de 1814. Unos meses para muchos lugares, pero donde, como veremos, se pone en pie un entramado social, político, institucional de naturaleza constitucional. Mi pregunta es: ¿qué efecto tuvo eso sobre la conciencia política de los españoles? ¿Cuál es la huella que dejaron aquellos meses efímeros en los que los españoles vivieron bajo una nueva fórmula política que se había concebido aquí en Cádiz, y que con ese reflujo del ejército francés y de las instituciones josefinas tenía por primera vez posibilidad de aplicarse al conjunto del país? Afirmaba Richard Joquelet que el proceso de formación de las juntas en esa primavera-verano de 1808, al comienzo de la guerra, había abierto un fenómeno de participación de la población que trataba de asegurar la ruptura social con el gobierno afrancesado. Durante los primeros meses, para hacer frente a la situación, se difundieron todo tipo de papeles, conteniendo muchas viejas soluciones y también algunas nuevas. Fueron unas circunstancias muy favorables para que pudieran verse en la plaza pública los mecanismos internos de la política. Es decir, 1808 es un momento de cierta efervescencia donde se abren espacios. Sin embargo, a medida que las tropas francesas ocuparon el territorio peninsular, este clima propicio a la discusión, surgido del vacío de poder y de la necesidad de implementar una reconstrucción institucional alternativa, fue desapareciendo. El espacio se fue restringiendo progresivamente. Todavía en el verano de 1809 tuvo lugar en Sevilla un intenso debate sobre la anunciada reforma de Cortes, pero finalmente tan solo Cádiz se mantendría como un espacio con posibilidades para la discusión política en el campo patriota. El público lector de prensa de la ciudad y el que asistía a los espacios donde se comentaban los asuntos de actualidad que ocupaban los debates parlamentarios pudo participar de la circulación de ideas, atender a cómo evolucionaban las discusiones y ver nacer el texto constitucional que daba cuerpo a una nueva concepción del poder y a una nueva concepción también de la sociedad.
Cádiz fue un laboratorio de la política española, pero a pesar de su importancia como ejemplo, tenía las características de un ecosistema cerrado, ya que el bloqueo al que era sometido por las tropas francesas lo hacía atípico, tanto por su concentración de instituciones, concentración de políticos, concentración de medios, concentración de periodistas, como por el aislamiento también del resto del país. El caso era muy especial, pero difícilmente generalizable al conjunto de la península. En la mayor parte de los lugares, las urgencias de la guerra impidieron que tuviera lugar nada parecido. Allí donde no se asentaron de manera estable las autoridades josefinas, el ir y venir de las tropas y los cambios constantes de la situación política y militar hicieron que la incertidumbre se instalara como norma casi permanente. La aprobación de la Constitución en la primavera de 1812 abrió débilmente la posibilidad de que el complejo proceso político que había tenido lugar en el seno de la urbe gaditana pudiera irradiar a través del texto más allá de las murallas de la ciudad, aunque sobre todo cuando las posibilidades van a ser reales es a partir de que el ejército francés experimenta su debilidad a medida que son reclamadas tropas de las que hasta ese momento operaban en España para combatir en la campaña de Rusia y que empiezan a cosecharse las primeras derrotas importantes, primero la de Arapiles, que determinará ya el levantamiento del bloqueo de Cádiz y la retirada de muchas tropas francesas de Andalucía, y finalmente la batalla en la que se determina un poco el final del asentamiento del ejército francés en España, que es la batalla de Vitoria. Estamos hablando, es importante esta fecha porque es un poco la que yo voy a tomar como punto de partida, el 21 de julio de 1813. Es decir, la batalla de Vitoria es un punto clave a la hora de entender que comienza el final de la Guerra de la Independencia. Desde entonces, a medida que los territorios se fueron viendo libres de tropas, tuvo lugar el despertar de grandes territorios españoles a una realidad, la constitucional, a la que habían sido completamente ajenos hasta ese momento. Ahí se encuentra el núcleo de mi propuesta. Desde entonces y hasta el 4 de mayo de 1814, en que Fernando VII firma el decreto aboliendo la Constitución y los decretos de la Cámara Gaditana, tuvo lugar un proceso de difusión del texto constitucional, el desarrollo de las instituciones contempladas en él y la convivencia ciudadana de acuerdo con las nuevas reglas del juego social emanadas de las Cortes. La línea de reflexión que se plantea es tratar de medir la profundidad de aquella experiencia constitucional a través del reflejo de aquel tiempo breve y desigual en que el liberalismo estuvo en el poder y dictó las normas. Después de 5 largos años de guerra, para buena parte del país, la paz comienza a presentarse como algo cercano. Es el tiempo de la ansiada vuelta a la normalidad. Sin embargo, volver a la normalidad no es algo tan fácil de conseguir cuando han sucedido tantas cosas y tan importantes en todos los ámbitos de la sociedad y de la vida. De hecho, no está muy claro dónde se encuentra la normalidad a esas alturas. De ahí la fuerza de la figura del rey como la imagen misma del retorno al orden y a los tiempos de paz. El rey, como imagen de recuperación del orden, permitía eludir todas las complejidades de lo que suponía volver a la normalidad. Por eso, la potencia, el enorme capital político que tiene en el año 14 la figura de Fernando VII, que le permitirá, en suma, hacer válido y conseguir que triunfe el golpe de Estado. Me gustaría comenzar ejemplificando el proceso a través de un caso concreto y bien documentado como es el de Zaragoza, a través de una voz continuada y escrutadora de todo lo que sucede a su alrededor, que es la de Faustino Casamayor, un hombre del antiguo régimen, con formación universitaria, pero sin puesto relevante en la ciudad, y que se encuentra al pie de la calle a través de su puesto como alguacil de la Real Audiencia. En su obra minuciosa que se titula Años políticos e históricos de las cosas, un texto de naturaleza mestiza, a medio camino entre el diario y la crónica, constata la rapidez del proceso mediante el cual el regreso a la normalidad tras la salida de las autoridades y los ejércitos franceses adoptó la forma de instauración de las instituciones constitucionales. Poco más de 2 semanas después de la batalla de Vitoria, tan solo el 9 de julio de 1813, las tropas del general París
abandonaban la ciudad de Zaragoza. Lo hicieron amparadas por la oscuridad de la noche y después de haber volado a sus espaldas el puente medieval para evitar la inmediata persecución de las tropas españolas de Mina y de Durán que operaban en las inmediaciones. Para manifestar la importancia de cada día transcurrido, Casamayor cuenta con precisión que han sido 4 años, 4 meses y 17 días los que los franceses han permanecido en la ciudad. Quien se hace cargo de la situación es el ayuntamiento, que rápidamente busca el apoyo del ejército como soporte necesario del poder político en tiempos de guerra. Al día siguiente comienzan ya a ir llegando los miembros de la Junta de Aragón y parte de Castilla, una institución reconocida por las Cortes que se había mantenido durante todo el tiempo como autoridad patriota y que desde las montañas del sur de Aragón había representado la monarquía en aquel territorio, precariamente. Hay todo, hay que decirlo. Esta rápidamente se va configurando como la autoridad que dicta las órdenes y la primera medida que dice es que se restaure el primer ayuntamiento anterior a la guerra, que es el último que se considera legítimo. Y el primer acto que tienen que hacer en esa primera sesión del ayuntamiento repuesto o restaurado es descolgar del salón de plenos el retrato de Napoleón que todavía está en la sala cuando va a comenzar el pleno, ¿no? Es decir, empiezan a ordenarse las cosas. El día 12, el presidente de la Junta de Aragón, que es Salvador Campillo, un abogado importante que luego será diputado y eso, proclamado general superior político de la provincia, jefe político. Al día siguiente, tan solo 4 después de que los franceses se hubieran abandonado la ciudad, Campillo comienza a ejecutar ya las órdenes emanadas de las Cortes. Es decir, en 4 días las órdenes de las Cortes empiezan a ser aplicadas. En concreto sobre inhabilitación de empleados públicos que se habían beneficiado de nombramientos durante la ocupación francesa. Y en solo 10 días, el 20 de julio, se lleva a cabo ya la publicación de la Constitución de la monarquía. Para este día ya estaba listo un retrato de Fernando VII realizado por el pintor de cámara Ventura Salesa y se desarrolló un gran desfile en el que participaron los principales estamentos de la ciudad que desfilaron hasta un lugar del coso dispuesto para la ceremonia. Y es allí, ante todas las autoridades, después de ocupar sus asientos, y cito a Casamayor, fue leída por los secretarios la Constitución de la monarquía española, erigida por las Cortes Generales y extraordinariamente celebradas en la isla de León el 24 de septiembre de 1810, la cual juraron todos aclamándose por nuestro soberano a Fernando VII y acabándose con la descarga de la tropa. Durante ese día no dejaron de verse todo tipo de manifestaciones festivas que ampliaron el contenido del acto, ya fuera en la decoración e iluminación que podía verse en las fachadas, en el campaneo general que impregnaba la ciudad, en el sonido de salvas, de cañones y de fusiles, o en la sesión gratuita que ese día hubo en el teatro. No obstante, la proclamación de la Constitución no se quedó en un acto, digamos, institucional. El 25 fue señalado por el gobierno, escribe Casamayor, para leerse la Constitución española en todas las iglesias de la ciudad y hacer el juramento social, a cuyo fin se convocó por los lumineros de las parroquias a todo el pueblo a sus respectivas iglesias, repartiéndose los señores regidores con su secretario a cada una de ellas, donde después de leída se predicaría del asunto y al fin de la misa se hacía el juramento, como se verificó en la Santa Iglesia de la SEO, en la que asistió el excelentísimo señor don Salvador Campillo, jefe superior de la Junta de Aragón, con su secretario principal. Allí tuvo lugar la misa y en el ofertorio, sigo citando a Casamayor, se leyó en medio del presbiterio, en pie, por dicho secretario, la Constitución, y precisa que duró 1 hora. Todos los asistentes, ya en las parroquias, ya en todas las iglesias de la ciudad, están escuchando, están atendiendo el texto de la Constitución y luego la predicación que les acompaña. Concluida la misa, el jefe superior, teniendo en la mano derecha dicha Constitución, delante de una mesa donde había colocado un Santo Cristo y un misal abierto, pronunció la fórmula del juramento al que el pueblo contestó, diciendo, sí juro, e inmediatamente se cantó el Te Deum. Estamos escuchando las palabras con las que un alguacil
de Zaragoza explica lo que está ocurriendo, lo que ha pasado ese día. Es decir, Casamayor llegaba a su casa por la tarde y anotaba cuidadosamente, a lo largo de 50 años, anotó cuidadosamente lo que pasaba en la ciudad. Y ese día, con más o menos la frescura, luego lo pasaba limpio y se autocensuraba un poco, pero básicamente esto es como lo ve él, ¿no? Dice, además, una ceremonia de características similares tuvo lugar también en la otra catedral de la ciudad. Zaragoza tiene 2 catedrales, en el Pilar, donde un predicador muy popular, el padre Camilo Foncillas, realizó un exhorto que, ponderando la religiosidad, eso sí, del texto al juramento, la religiosidad del texto, en un momento determinado de ese exhorto afirmaba, y lo he recuperado íntegramente para que nos dé un poco la dimensión de esa propuesta social de aceptar la Constitución. En un momento crucial, digo, de ese exhorto decía: ea, jurad ya esa Constitución que tenéis bien merecida, esa Constitución que os cubre de gloria y os trae consigo un cúmulo de beneficios que vosotros iréis conociendo más cada día, y a mí, en tan breve rato, me es imposible pecar por menor. Esta sí que quita trabas, esta sí que os hace libres, esta sí que en el sentido más sano, más legítimo y verdadero merece llamarse Constitución liberal. Ella os asegura los derechos de ciudadanos, la libertad individual, la recta administración de justicia y de los caudales públicos, quitando la arbitrariedad de los impuestos, precaviendo el abuso del despotismo. Ella, en fin, es de tal naturaleza que bien observada os hará sin duda felices en el tiempo y la eternidad, felices en el respeto por el fomento de agricultura, comercio, ciencias, artes que inspiran en casi todas sus páginas. Este es el nivel del discurso propagandístico del nuevo texto, en un ámbito sacro, mezclado de política, como habitualmente es en la época. A todas luces, el proceso de difusión de la Constitución se estaba produciendo sin colisión aparente con la restauración de Fernando VII. Por otro lado, el texto trascendía a las élites ilustradas de la ciudad y estaba llegando a los barrios y al público popular a través del mecanismo más eficaz que ofrecía el momento: el clero y las parroquias. Y a partir de ahí se va desarrollando todos los aspectos institucionales de la Constitución. Va llegando, se van eligiendo los ayuntamientos. Por primera vez en la historia española los ayuntamientos son elegidos. Más tarde se establece el Poder Judicial, la Real Audiencia. Incluso se celebra y se publica por todo lo alto la felicitación de Cádiz al enterarse de la liberación de Zaragoza. Es decir, Cádiz sigue siendo en ese momento el referente del sentir nacional. Y se abre el curso de la universidad, que había permanecido cerrada desde el año 8, cuando el curso ya se interrumpió de manera temprana. Lo interesante es que hay 2 nuevas cátedras ese año. Una de ellas de Economía Civil, y la segunda cátedra nueva que se inaugura ese año es de Constitución Nacional de la Monarquía. Se está constitucionalizando con una gran normalidad del país a medida que el espacio queda, entre comillas, libre de las autoridades josefinas, ¿no? Y finalmente, si queremos cerrar un círculo, en octubre se eligen a los diputados que van a representar a Aragón en las Cortes Ordinarias, donde por primera vez todo el territorio aragonés es elegido, sus representantes son elegidos sobre Aragón, porque muchos de ellos habían sido elegidos en las legislaturas anteriores con las normas de los territorios ocupados, es decir, entre representantes de Aragón que habitaban en Cádiz, ¿no? Cuando nos alejamos del discurrir cotidiano, del día a día, lo concreto de la implantación del régimen constitucional se desdibuja en los testimonios memorialísticos y autobiográficos. Es decir, cuando ya no se escribe por la noche, cuando se llega a casa, cuando se empieza a pensar cómo habían sido aquellos años, 15, 20 años más tarde, esa precisión de Casamayor se desdibuja. De hecho, son muy pocos los escritores que se encuentran en territorio afrancesado cuando esta situación tiene lugar.
Por eso el tránsito institucional no suele ser objeto de atención privilegiado de los testimonios escritos. Algunos, como mesoneros romanos, recuerdan en sus memorias de un setentón que tras la batalla de Arapiles pudieron volver a Salamanca en una galera aquel mes de agosto de 1813 y evocaba las dificultades del viaje y los daños sufridos por la ciudad, aunque no muestra mayor interés por las circunstancias políticas que rodearon al fin de la guerra. Tampoco los militares, que avanzaban al ritmo que iba retrocediendo las tropas imperiales, mostraron más interés por las cosas de la política que el joven mesonero. Es lo que percibimos a través de las perspectivas de cuadros de rango medio en el ejército, como Matías Calvo o Julián Alonso. Para ellos, los aspectos políticos no tienen ninguna importancia y centran toda su atención en las circunstancias militares. Durante los años anteriores han estado atentos a todo lo que tiene que ver con las armas. Ambos son jóvenes, incorporados voluntariamente a las filas patriotas al comienzo de la guerra. Y el primero es un estudiante nacido en Leciñena, provincia de Zaragoza, en el año 92, y el segundo hijo de una familia de labradores de Navahermosa, en Toledo, nacido en el 93, es decir, cuando comienza la Guerra de Independencia, el uno tiene 15 años y el otro tiene 16. Es decir, estamos ya en una fase 6 años más tarde, y han realizado su aprendizaje vital y político al mismo tiempo en un contexto particularmente concreto y confuso, pero intenso, como es la Guerra de la Independencia. Bueno, en su orden de prioridades, las cuestiones ligadas a la guerra experimentan un efecto de inercia. Las operaciones, los abastecimientos, los movimientos del enemigo, el combate, continúan siendo para ellos prioritarios. Es sin duda la consecuencia de tanto hacer y de deshacer que ha ocupado durante el tiempo, y les ha ocupado durante el tiempo anterior. No es del todo diferente la actitud de uno de los más importantes jefes militares, del general Mina. Él habla de la persecución del enemigo en retirada, de la captura de soldados y oficiales, de la incautación de carros y equipajes o del levantamiento de las guarniciones enemigas. Pero pierde cualquier interés por las cuestiones políticas. De hecho, su idea es que existen dos frentes, el político y el militar, y a él le compete únicamente el militar. Cito: mientras nosotros los militares en el campo nos batíamos a tiros y a sablazos, allá en Cádiz no eran pocas las batallas que se daban entre las gentes de letras, de palabra y de inteligencia sobre cuestiones que igualmente tenían relación con la independencia y la libertad nacional. Y los adalides opuestos necesitaban allí una táctica más sublime que la de los militares en el campo para salir victoriosos en ella. Pero él se da cuenta de que hay dos batallas que librar: la batalla militar, pero también hay una batalla política que se libra lejos de su preocupación y de su interés. No obstante, esto no supone, por parte de Mina, un desprendimiento del orden constitucional, sino la consideración de que era la única legalidad posible en ese momento. Y hay una cierta, esto voy a seguir incidiendo en ello, hay una cierta despreocupación de cualquier amenaza. Así, decía no considerar imperativas más órdenes que las del gobierno unido a las Cortes y las de mis jefes naturales, cuando desde sectores absolutistas se le trata de implicar en alguna maniobra. Su voluntad constitucional es clara y su conciencia de brazo armado del gobierno también. En este mismo mes afirma, refiriéndose a julio del año 13, conforme los franceses iban dejando libres los pueblos de las provincias de mi mando, él estaba entre Navarra y Aragón, recibían mis órdenes para la publicación de la Constitución de la monarquía. Es decir, los militares dan las pautas para que se aplique la Constitución. Y así lo ejecutaban según lo dispuesto por el gobierno. Su desinterés por lo político queda de manifiesto al expresar lo liberado que se había sentido cuando fue relevado de las responsabilidades que iban más allá de lo militar. Y dice: yo había ejercido en Navarra por disposición del gobierno el cargo de jefe político, desde que en los pueblos de la provincia se había verificado la jura de la Constitución. Y con el restablecimiento de estas autoridades provinciales quedaba yo bastante desembarazado de cuidados, porque me liberaba de los relativos al ramo económico-político. Es decir, parecía como que la cuestión política no era una cuestión importante, había que ganar la guerra, lo político no parecía estar en el horizonte. Desde otra perspectiva, la de los liberales educados y que participaban de los círculos de la cultura, aquellos primeros tiempos de paz permitieron ver en las ciudades formas de modernidad política, el contraste de ideas, la formación, podríamos denominar, de una opinión,
la creación de un espacio público. Por ejemplo, para José Mor de Fuentes, aquellos meses transcurridos entre la salida de los franceses y la restauración de Fernando VII como rey absoluto fueron memorables por la libertad de imprenta que reinó. Después de haber tenido que escribir él solo la Gaceta, durante algún tiempo se concentró en la redacción de un periódico suyo, El Patriota. Y cito textualmente: su aceptación, decía, llegó hasta el punto de que hubo ocasión de agolparse el gentío de los compradores y volcar el mostrador, haciendo un tenderete revuelto y lastimoso de los papelitos volantes que lo cuajaban. Se publicaban 2 veces a la semana y cada uno solía dejarme en limpio unos 500 reales. Trasladóse por fin el gobierno a Madrid, recuerda Mor de Fuentes, y rebosaron tiendas, esquinas y plazuelas de periódicos. Es decir, para él, lo que recuerda entre que se van las autoridades josefinas y se produce el golpe es la libertad de imprenta que le permitió no solo publicar lo que quería, sino incluso generar un espacio para que el público se interesara e hiciera de la información un negocio y al mismo tiempo un espacio de intercambio, ¿no? Sin embargo, lejos de allí, en Valencé, desde diciembre anterior se estaba haciendo denodados esfuerzos por formarse una idea de la realidad española, es decir, el rey dice qué estará pasando en España, de ese confuso momento en que los franceses se están yendo y el rey todavía no ha llegado. Fernando VII y su entorno tenían la necesidad de medir fuerzas antes de definir una estrategia política, aunque sus preferencias estaban muy claras. La regencia, que representaba al rey en España, en este momento es constitucional. Y entre la lealtad a la Constitución o al rey, la regencia parece decidida a exigir al rey la previa aceptación del texto gaditano antes de reconocerle cualquier potestad. De ese clima de intriga e incertidumbre nos da cuenta el mentor de Fernando VII durante aquellos años, un clérigo oscuro, celoso defensor de los poderes absolutos del monarca, el canónigo Juan de Ezcoiquiz. En uno de esos textos memorialísticos referidos a aquella época que él escribió. El rey negocia con Napoleón las condiciones de su vuelta a España a espaldas de la regencia, comenzando de este modo a imponer su autoridad real a la de las Cortes. La regencia se niega a que Fernando VII contraiga ningún compromiso antes de ser ratificado como rey por las Cortes. La misión del duque de San Carlos, que estaba con Fernando VII y lo envía a España, y después de Palafox, que viajan de Valencé a Madrid, para poner en contacto a ambas autoridades, pone de manifiesto ya una temprana voluntad de no acatar las disposiciones de las autoridades constitucionales. La primera de las instrucciones que lleva el duque de San Carlos, que lo pone de manifiesto, dice así: que examinase el espíritu, es decir, cuando llegase a España, de la regencia y de las Cortes, y que en caso de que fuese el de lealtad y afecto a su real persona y no el de infidelidad y jacobinismo, como ya su majestad lo sospechaba, manifestase a la regencia bajo el mayor sigilo que su real intención era la de que se rectificase el tratado. Dice, si esta no era ya una prueba manifiesta de hostilidad hacia esas instituciones vigentes en España, la tercera instrucción lo pone todavía más de manifiesto. Le dice que si dominaba en la regencia y en las Cortes el espíritu jacobino, reservase con el mayor cuidado estas reales intenciones y que se contentase con insistir buenamente en que la regencia diese ratificación. Es decir, está utilizando un sistema de dilación, un sistema que le permita ganar tiempo. El retraso en recibir noticias de los emisarios lleva a Fernando VII a tratar directamente sobre su liberación con los representantes de Napoleón, sirviendo así a los intereses franceses, en tanto que deslegitimaba la regencia, que en este caso estaban apoyada en España por los ingleses. Napoleón negocia directamente con Fernando y éste lo acepta, suscribiendo los intereses de la nación a los de la persona del rey y beneficiando a Napoleón, el enemigo, que se libera de uno de los lastres que le embarazaba en
en el sur, entregando al cautivo de 1808. Cuando San Carlos regresa con la negativa de la regencia, las negociaciones ya están muy adelantadas, es decir, ni siquiera le queda a Fernando VII la excusa de decir, como la regencia me era hostil, por eso negocié con Napoleón. No, él negocia con Napoleón y luego se entera de que la regencia le es hostil, lo cual podía haber justificado la actitud, pero no la explicaba, ¿no? Entonces, las negociaciones ya están muy avanzadas, pero Fernando VII no se echa atrás, no acepta la autoridad de la regencia y sí acepta los pasaportes para España que le fueron enviados el día 7 de marzo por las autoridades francesas, y comienza los preparativos para su regreso a la península. Tal vez sea el testimonio de José de Palafox el que mejor permita ver que algo estaba cambiando desde el momento en que el rey puso los pies en suelo español. La visita a Zaragoza, desobedeciendo el itinerario establecido por las Cortes, fue toda una manifestación de realismo popular desde el día de su llegada, cuando un hermoso carro triunfal, dice Palafox en sus memorias, que conducido por los robustos brazos de los zaragozanos y en medio del entusiasmo más pronunciado, entre vivas y lágrimas de placer, entraron las reales personas en la fiel y heroica Zaragoza. Sin embargo, en aquellos momentos Palafox no sospecha que entre los planes del rey figure la idea de acabar con el régimen constitucional. Será en el camino a Valencia cuando la idea toma cuerpo, pese a ello en coherencia con la proximidad y fidelidad al rey que siempre le había caracterizado. Considera que fueron las intrigas las que determinaron a Fernando VII a volver al absolutismo, ignorando el mérito, esto es textual, ignorando el mérito donde verdaderamente se encontraba, y señalaba, ya buscando la responsabilidad de la decisión, hacia, y vuelvo a citar a Palafox, los que allí, en Valencia, llegaron de Madrid, hombres llenos de venganzas, de envidias y de ambiciones. Cuando Fernando VII entra en Valencia, la decisión está tomada. Su contacto con los sectores absolutistas le ha convencido de sus auténticas posibilidades de conservar íntegro el poder de la monarquía, y de ahí realiza su viaje a Madrid. Con la intención de llegar a tiempo a Madrid para ser testigo de esta llegada del rey, contamos con el anónimo testimonio de un autor que se publica en la Revue Britannique, un autor que cuenta cómo ha salido de Cádiz el 20 de abril de 1814 y ha realizado el trayecto en un coche alquilado hasta la capital. Este es un exmilitar británico, liberal moderado, que se admira del comportamiento español en la Guerra de la Independencia, afirmando que jamás pueblo alguno selló con más sangre el pacto concluido entre su rey y él. Este reencuentro del soberano y de los súbditos era un espectáculo lleno de interés y de emoción. Él llega a Madrid, se aloja en la Fontana de Oro, recibe a algunos miembros de las Cortes que vienen a conversar con él, y su opinión era que reinaba en todos ellos, en los liberales, una gran confianza respecto del futuro político del país, ni la más leve sospecha del intento de involución que estaba en marcha. Ninguno de ellos, afirmaba, albergaba ningún temor sobre la situación de los asuntos públicos. Todo estaba tranquilo. Se esperaba que el rey, acogido por las bendiciones de este heroico pueblo, aceptaría sin dificultad la constitución que le regía. Nadie suponía que quisiera ejercer contra las Cortes una venganza que en tal momento supondría a la vez tanto como una perfidia, una ingratitud y una crueldad sin precedente, sin excusa. Los gritos de ¡viva la Constitución y el rey! Resonaban en todas las calles. Es interesante esta perspectiva de la confiada tranquilidad. Espoz y Mina, vuelvo a Espoz y Mina, reconocerá más tarde de que no era consciente de esa amenaza contrarrevolucionaria y se dará cuenta de que había dejado aquellos asuntos políticos que tampoco parecían importarle en manos de gentes que estaban esperando el momento más oportuno para devolver la situación a los tiempos del absolutismo. Él analiza la entrega de poderes a la Diputación de Navarra y se da cuenta a posteriori las escasas posibilidades que tenía de arraigar la Constitución dejada en tales manos de absolutistas convencidos que ya estaban bastante implicados en conspiraciones. Textualmente dice: con autoridades compuestas de hombres que profesaban tales principios y doctrinas,
cómo era posible que la Constitución marchara, y no llevándose a término y puntual cumplimiento las leyes que emanaban de ellas, ¿cómo podía esperarse que el pueblo palpase los beneficios que le prometían y tomase interés por ellas cuando se echaron abajo por el célebre decreto de 4 de mayo de 1814, expedido en Valencia? Es decir, empezamos también a ver ya a posteriori cómo se fue por parte de los que en ese momento tenían la responsabilidad del régimen constitucional, demasiado confiado en que las cosas avanzaban y no tenían vuelta atrás. Ese propio militar británico al que hemos hecho referencia más arriba, en la conversación que había entretenido en sus jornadas de viaje hacia Madrid, ya había defendido el escaso arraigo de la Constitución en España desde una óptica muy británica, considerándola un producto extranjero ajeno a los usos políticos de España. La de Cádiz, decía, era una improvisada y débil constitución cuyo incurable raquitismo arrastraba su existencia en el seno de la península durante 3 años y no había echado ninguna raíz ni en las ideas ni en las costumbres españolas. Son dos perspectivas, pero que hablan de la lentitud con la que se va arraigando el texto constitucional. Entre los afrancesados podemos encontrar dos perfiles, muy diferentes además a la hora de interpretar esta etapa, en función de su evolución posterior, si esa es la vuelta a las filas del absolutismo borbónico o por el contrario hacia nuevas posiciones cercanas al liberalismo. El primero de los casos lo representan los ministros de José I, Miguel José de Azanza y Gonzalo Farril, que no consideraban la experiencia constitucional como algo digno de interés entre lo que estaba sucediendo en la España tras el abandono de los ejércitos franceses. De hecho, en su memoria justificativa no dudan en subirse de manera entusiasta al barco de la monarquía absoluta restaurada, y dice: luego que supimos la llegada de su majestad al territorio español, fuimos de los primeros en dirigir a sus reales manos la ratificación de nuestro antiguo amor y fidelidad a su real persona, felicitándonos de tan venturoso suceso y ofreciendo a su majestad nuestros servicios con el mismo celo y pura intención que su majestad se había dignado reconocer siempre en nosotros. Es decir, ministros de José I reconocían de manera entusiasta al nuevo monarca recién llegado y convertido en monarca absoluto. No a las nuevas instituciones, sino a las antiguas, como si nada, su ofrecimiento, era no a las Cortes, sino al rey. Y no a las nuevas instituciones, sino a las antiguas, como si nada hubiera sucedido. Y consideran que este es el comportamiento generalizado de todos los que hasta ese momento habían servido al rey José. Si a veces hacen referencia a las Cortes es para censurar su papel y no para ofrecerse a ellas en ningún caso. Y pensaban, eso sí, que Fernando VII iba a discurrir por los mismos derroteros que la monarquía borbónica restaurada en Francia. Había un derrotero bien distinto, fue el del gaditano Juan Van Halen, descendiente de familia holandesa e hijo de un marino empleado en la Secretaría de Marina y que había seguido la carrera militar también en Marina. Había combatido a los franceses en los primeros compases de la guerra, pero obligado a capitular en el Ferrol, reconoció, según los términos de la rendición, la autoridad de José I. En sus filas, como guardia del rey José, permaneció el resto de la guerra hasta que éste abandonó el país. Ya en Francia tuvo noticia del decreto de la regencia y dice en que el gobierno nacional llamaba al seno de la patria a todos los españoles comprometidos, prometiéndoles cierto grado de reconciliación según la clase de servicios que tributase a su país. De modo que se aprestó a volver, participó en la recuperación de las fortalezas de Lérida, de Mequinenza y Monzón, valiéndose de ardides que le llevaron a los franceses a dejar pacíficamente las poblaciones y después se incorporó en el ejército de Cataluña como un simple soldado. La regencia le va a reconocer el grado de capitán. Para Van Halen la referencia en este momento no es el rey, para él sí la referencia es la regencia, no Fernando VII, lo que plantea una perspectiva institucional muy distinta a la que habían planteado Azanza y O'Farrill, es decir, dos caminos distintos para gente que ha estado en las filas afrancesadas.
Dice: restituido Fernando VII a la nación, nuestro cuerpo de ejército que operaba en Cataluña fue el primero a quien se le hizo entrega en las fronteras del augusto prisionero. Los verdaderos españoles, al verle asomar por el Pirineo, contemplándolo, no menos aleccionado por la dura experiencia de un largo cautiverio que reconocido a sus nobles esfuerzos, veían de toda buena fe, de nuevo la buena fe, en su persona el padre que debía regirlos. Vanas ilusiones, dice Van Halen. Fernando volvió a entregarse en manos de los protervos que poco o nada habían hecho por su país y, desentendiéndose de la heroicidad con la que acababa de ser rescatado, señaló su entrada en la capital hollando las leyes sagradas que esperaban su merecida sanción, prometiendo solemnemente lo que nunca se vio cumplir, sumergiendo en las prisiones y en la desolación a los representantes fieles de la patria y a sus más distinguidos defensores, restituyendo en toda su fuerza y vigor el fanático absolutismo y entregando a las garras del Santo Oficio la suerte de una nación tan noble y generosa como desgraciada y atropellada. Y ya como conclusión, cabría decir que al final aquellos breves meses entre 1813 y 1814, en los que el país iba recuperando la paz y poniendo las bases de un régimen constitucional, se fueron diluyendo en el recuerdo de los españoles que habían protagonizado la Guerra de la Independencia. Entre lo vivido, es decir, la Guerra de la Independencia, y lo que quedaba por vivir, todo el proceso de revolución y contrarrevolución que avanza hacia el siglo XIX, entre lo vivido y lo que quedaba por vivir, digo, aquel tiempo pionero del liberalismo hispano no aparece en su recuerdo como el momento germinal que pudo ser de la conciencia política contemporánea de los españoles, o por lo menos esto es lo que parece. Sin embargo, el análisis no es tan claro, porque si fijamos nuestra atención en el impacto que dejó el golpe absolutista de Fernando VII en las memorias de los contemporáneos, descubrimos su impronta de una manera rotunda y casi generalizada. Incluso en quienes nada dicen de ese despertar constitucional, el golpe deja una huella. Así sucede, por ejemplo, con el joven guerrillero Julián Alonso, cuando dice: el gobierno se constituyó como absoluto y los diputados que con tanto heroísmo defendieron a la patria y al rey constitucional fueron atrozmente perseguidos como unos criminales y muchos conducidos a Ceuta. El trastorno fue tan grande que parecía cosa de los infiernos. Lo mismo el escritor Mor de Fuentes dice: luego, a la venida de Fernando VII, se nubló el horizonte con la tormenta que se fraguaba en Valencia. Llegó el rey a Madrid y fueron presos y maltratados los individuos más descollantes de las Cortes. También el Marqués de las Amarillas, militar liberal moderado, dice: refirióme el duque de Ciudad Rodrigo, es lo que le contaban de las noticias, todo lo que había observado en Madrid y las pocas esperanzas que debían quedarnos de ser bien gobernados después de tantos sacrificios por recobrar nuestro rey. Su voto, para mí de tanto peso, me abrió un triste porvenir que por desgracia no desmintieron los sucesos de un rey que se va a merendar con las monjas después de todo lo pasado. ¿Qué quiere usted esperar?, le decía. Fue una de las cosas que me dijo, y esta breve observación encerraba todos los disparates, todos los absurdos que hemos vivido después. El propio Mina recordará los ecos que recibía después desde Navarra a mediados de junio. Dice sobre los atropellos ejecutados en Madrid mismo por disposición del gobierno, con aquellos beneméritos españoles que, arrostrando por todos los riesgos, habían cooperado tan enérgica y sabiamente a defender la libertad de la patria, sostener su independencia y conservar la corona a Fernando. El lenguaje inmundo y sanguinarias provocaciones de los papeles que eran exclusivos en publicarse. Y finalmente podríamos utilizar más el testimonio de Alcalá Galiano, que en ese momento está en Suecia y se entera a través del embajador, que además es absolutista, y le cuenta con cierto entusiasmo lo que ha pasado en España. Dice: me sentí abrasado por las más furiosas pasiones.
Aun el hallarme enfermo a larga distancia de mi patria y sin comunicación alguna con personas con quienes pudiese desahogar mis pesares y enojo, contribuyó a hacer mi rabia contra el rey más violenta. En mi pequeñez y apartamiento del teatro de nuestras discordias, juré vengar, en el restaurado e ingrato príncipe, las ofensas y los daños que, según mi modo de ver las cosas, había recibido España, creyendo una causa misma, la de la patria, y la del bando en ellas vencido y maltratado. Bueno, pues visto esto, ¿cómo explicar el estupor que causó el giro ultramontano adoptado por la política española tras el golpe, sin considerar que comenzaba a ser comúnmente aceptado en España que después de los sacrificios hechos por la nación durante 6 años, era necesario introducir cambios en la forma de gobierno del país, cambios que pasaban por la existencia de un texto constitucional y por la ampliación de las libertades? Y si es así, ¿realmente habrían sido tan infructuosos aquellos meses en los que se ensayaron por primera vez en España las reglas del juego político establecidas por las Cortes en el Cádiz sitiado de la guerra? Esto es todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias a Pedro, primero por el contenido de su ponencia y en segundo lugar por ajustarse al tiempo previsto. Tenemos solamente 5 minutos por si alguno de los presentes quiere plantearle alguna cuestión al profesor Rújula, porque nos tenemos que ir para la zona del ayuntamiento. ¿Hay alguna pregunta? ¿Celso? No, en primer lugar, felicitarle porque me ha muy interesante su comunicación y coincido plenamente, y además de alguna forma me has allanado el terreno para que esa revolución buscar los aspectos políticos ya no lo voy ni a tocar, pero sí hay dos cosas. Una, la proclamación de la Constitución. Yo publiqué el primer congreso que se hizo en el año 1988 a conocer de las actas, esta que era la azarosa y contradictoria proclamación de la Constitución de América. A lo que tú has dicho, para además Zaragoza es significativo. En Valladolid, por ejemplo, el encargado de hacer la defensa de la Constitución, que no se la había leído, es un mercenario, Fray Miguel Martínez, para los que no estén dichos en historia, terminará siendo, con Calomarle, en la década absolutista, el cerebro gris de la reforma de la enseñanza que cierra las universidades y termina habiendo una escuela de tauromaquia. Este mercenario no se había leído la Constitución y hace un panegírico de la Constitución extraordinario. Para mí es un misterio, no es ningún misterio, cómo esos panegíricos y dentro del espíritu sagrado y los teadeus que se hace la proclamación con carácter religioso, después en España haya fracasado un catolicismo liberal como se hizo en Francia, por ejemplo. Porque en principio parecía, y es verdad, la Constitución del Estado, la Santísima Trinidad, etc., no tiene nada de anticatólica, ni se había planteado una resalvación de José I, como Napoleón había hecho en Francia. Y sin embargo, la Iglesia, la jerarquía católica española, no fue capaz de entrever las posibilidades que la Constitución podía desarrollar. Segundo, en cuanto a Fernando VII, a mí ahí sí que no encuentro ninguna contradicción de su perfidia, de su traición, etc. Era un hombre débil de carácter, era un auténtico imbécil, es decir, no tenía voluntad. Y de hecho, para nosotros, algunos creadores, lo del Escorial, después del botín de Aranjuez, frente a su padre, representa lo viejo, representa el legitimismo, representa la vuelta al pasado. Por tanto, esperar de Fernando VII que se convirtiese en un rey constitucional para mina. Yo tengo un grupo de los que se dan cuenta es el empecinado. El empecinado, cuando le da le entrega una condecoración, el empecinado
le manda una carta bellísima y dice, bueno, mire usted, le acepto si usted anda por la vía constitucional, etc. Si no, déjese de esos consejeros, guía fundamentalmente, déjese de esos consejeros porque está yendo por un camino que no es por lo que hemos luchado. Es que a mí el Fernando VII, su debilidad de carácter y lo que él representaba en principio, no encuentro ninguna contradicción. Tal vez a la vejez aprendió un poco a partir del año 1828, con la revuelta de los malcontentes, en que los legitimistas, el carlismo, el carlismo, le va empujando. Hasta ese momento, no, yo creo que no se entera nada. Lo que sí me extraña más es esa guía de posibilidad de un catolicismo liberal dentro de la Constitución que fracasa evidentemente y fue un drama. Me he estudiado demasiado. Coincido totalmente inmorable. Perdón, Pedro. El profesor González Troyano muy brevemente y le contesta a los dos también muy brevemente, ¿eh? No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Porque pero lo que ha dicho es esa especie de otra conferencia. No podemos. Se cierran las universidades y se abre la Escuela de Tauromaquia de Sevilla. Es un tópico que se ha impuesto y tal, pero no tiene mucha razón de ser. Es decir, el Marqués de la Estrella. ¿Es verdad? No. El Marqués de la Estrella es por su propia iniciativa quien crea la Escuela de Tauromaquia de Sevilla. Está muy documentado. Sí, pero no. ¿Y se cierran las universidades con la inspiración de Miguel Martínez, sí o no? Sí, pero es una coincidencia que se da en el tiempo. Pero es decir, que el Marqués de la Estrella no interviene en el cierre de las universidades ni en la creación de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla interviene para nada Fernando VII. Son fenómenos que coinciden en este momento y que se pueden analizar como representativos. Pero el Marqués de la Estrella, con una iniciativa suya, con otros aristócratas sevillanos, crea la Escuela de Tauromaquia. Pero es un fenómeno que ya se estaba fraguando desde antes y que no tiene, aparte de la coincidencia histórica, no tiene nada que ver más con el cierre de las universidades. Es que si no parecemos que es que universidad y tauromaquia son incompatibles. No, hombre, no, mejor de mí semejante polémica. No quiero entrar por ahí, ¿verdad? Bueno, perdón, don Alberto, va a contestar doctor Rújula muy brevemente y yo les invito a continuar la polémica que ha saltado, que es muy interesante, en el Parlamento de Cataluña también, ¿verdad? En la copa de despedida a las dos, a las dos lo podemos dedicar. Pedro, venga. La verdad, Celso, es que Venga. has dado de lleno en el clavo. Estábamos apalabrando una conferencia sobre el tema a continuación, porque es una reflexión central. Es una reflexión central del papel del catolicismo en la política española a comienzos del siglo XIX o a lo largo de todo el siglo XIX. Es una pieza importante. Es decir, no entenderemos lo que sucede políticamente en España si no sabemos la relación entre política y religión, política y clero. Es central. Y luego, por otro lado, el papel de Fernando VII, que desde mi perspectiva lo que está siempre es tratando de hacer realidad su propia concepción política, que es netamente absolutista. Sin embargo, entre las dos preguntas o las dos reflexiones que planteabas, yo creo que hay un elemento común, a veces yo creo que poco valorado en la historiografía española, que es la monarquía. Es decir, ¿qué es lo que lleva a un clérigo absolutista a proclamar la Constitución y los meses siguientes al someterse a un gobierno absoluto? La monarquía. La monarquía es la que da en ese momento las pautas políticas que va a seguir el país. El sentimiento monárquico no es incompatible con el liberalismo. En España no. Es más, forma parte integral del liberalismo español. Entonces, el monarca es protegido por el liberalismo porque se espera que sea un monarca constitucional. En esa bombona de oxígeno que le da el liberalismo consigue gestar el golpe de Estado, y entonces lo que pone en contacto el momento anterior y posterior al golpe de Estado es el monarca, que es el que permite hacer real el golpe. Entonces yo creo que eso habrá que seguir trabajando, la religión y política y la monarquía como referente político para una concepción de lo político en la España del 18 al 19. Bien, lamento tener que cortar tan interesante debate, pero tenemos que ser puntuales. A la 1 en el Ayuntamiento de Cádiz,
vámonos y no procuramos ser puntuales, ¿eh?